Hola, bienvenidos al Diplomado en Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo, Gestión de Datos y Preservación Digital. Mi nombre es Andrés Sáenz y en este módulo 6 vamos a iniciar con los contenidos que tienen que ver con la cadena de custodia y las estrategias y técnicas de preservación digital. El concepto de cadena de custodia es un concepto que fue explorado por el archivista Sir Hilary Jenkinson en 1922 y que justamente trata de la custodia del documento de archivo, que básicamente es un concepto jurídico que implica la custodia, el cuidar y el proteger el documento. Por lo tanto, este concepto va desde la producción de los documentos por el productor, por las instituciones, y llega hasta el preservador, hasta la persona que va como tal a custodiar la documentación. Por lo tanto, este concepto de cadena de custodia está asociado con el concepto del ciclo vital del documento y con el concepto de archivo total, que es un concepto que utilizamos aquí en Colombia para describir los archivos de gestión, archivo central y archivo histórico. Ahora es importante mencionar que en 1922 estamos hablando de documentos analógicos, de documentos en soporte papel, pero desde ese momento ya había una preocupación porque se estaba perdiendo, se estaba rompiendo la cadena de custodia, lo que iba a afectar la autenticidad de los documentos. ¿Cómo se estaba perdiendo esa cadena de custodia en su momento o cuál era la preocupación que se tenía en 1922 con los documentos análogos, con los archivos en papel? Básicamente se perdía cuando un documento de archivo que tenía una custodia que se la estaba dando el productor de información, pero era trasladado a otro depósito, a otro espacio, por ejemplo a una biblioteca o a un museo o a otra institución cualquiera. Por lo tanto, estaba siendo sacado, siendo extraído de su institución organizacional, de su organicidad, y la cadena de custodia se estaba perdiendo porque estaba llevando a un espacio que no era el suyo. Por lo tanto, la cadena de custodia, entendiéndose entonces como el ciclo vital del documento, es decir, desde la producción de los documentos hasta su almacenamiento, plantea entonces el concepto de cadena de custodia como una figura jurídica, como un concepto jurídico, y hablamos de dos entornos, de quien produce o gestiona la información y de quien es el encargado de preservarla. Por lo tanto, esa cadena de custodia no se puede perder. Frente a la documentación digital, la custodia de los documentos debe ser responsabilidad del archivo y no del departamento de informática. Esta premisa es muy importante porque el uso masivo de las tecnologías de la información y obviamente de la producción de información digital, quien se ha hecho cargo de la información digital, de su almacenamiento, de su preservación, es el departamento de informática de las instituciones, no los archivos. Es tradicional o se ha vuelto tradicional que los archivos se sigan encargando de los documentos en papel, de los documentos físicos, de los documentos análogos, y el departamento de informática de lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con tecnologías, con lo digital. Y aquí, obviamente, también estamos hablando de los documentos electrónicos de archivo. Entonces, hay una situación que es bastante preocupante y es que el departamento de informática o los departamentos de TICs que tienen unos lineamientos desde el punto de vista tecnológico los están aplicando a documentos que, independientemente de su formato y de su soporte, que son digitales, pues los están tratando no desde el punto de vista archivístico, desde el enfoque archivístico, sino desde el enfoque de las tecnologías de la información. Esto justamente está relacionado con el tema de la cadena de custodia. Si cuando hablamos de los documentos en papel, la cadena de custodia implica que los documentos de archivo no se pueden trasladar para otros espacios, pues con los documentos electrónicos, con los documentos digitales debe pasar lo mismo. No deben ser trasladados a un espacio físico pero asociado a lo digital, es decir, no deben ser trasladados a un servidor y sobre todo mucho menos darle la responsabilidad a un área como el departamento de informática. Es decir, ahorita vamos a ver cuando les esté explicando sobre el modelo OISE, que obviamente el departamento de informática sí tiene una corresponsabilidad, pero la responsabilidad exclusiva debe ser de las áreas de gestión documental o de las áreas de archivo para, desde ese punto de responsabilidad, pues que no sea
una limitante o genere el rompimiento en la cadena de custodia. Es importante también acuñar que el documento digital no puede ser tratado después de producido. Si produzco un documento que no tenga todos los requisitos de autenticidad, no hay garantía de autenticidad, de mantenimiento, de su integridad como fuente de prueba, no hay cómo intervenir después, no hay cómo tornarlo a un documento auténtico, que como bien saben ustedes, un documento electrónico de archivo es un paquete de información que comprende varios elementos. Por lo tanto, el documento digital no puede ser intervenido después de que ha sido producido. Él se tiene que producir con todos sus elementos para que sea declarado como tal. Aquí es importante también aclarar que estoy acuñando ideas de Daniel Flores, quien es uno de los autores más reconocidos en el ámbito latinoamericano en relación con la preservación digital y también con este concepto de cadena de custodia. Importante aquí también tener en cuenta que en relación con los dos entornos de los que les estaba mencionando, el entorno de gestión o de producción y el entorno de preservación, tienen que estar siempre interconectados para garantizar la cadena de custodia. De ahí que sea importante, y sobre todo en este momento en el que ustedes ya están llegando o llegaron ya a este último módulo de su diplomado, que el documento electrónico de archivo no debe ser creado en un sistema cualquiera, en un software cualquiera. El documento electrónico, el documento digital tiene que estar creado o capturado, producido en un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo. Un sistema que tenga todos los requisitos archivísticos que garanticen su autenticidad, su preservación y acceso a largo plazo. De ahí que ese entorno de gestión y ese entorno de preservación tenga siempre que estar interconectado para garantizar la cadena de custodia. Importantes entonces hasta acá dos ideas para cerrar con el concepto de cadena de custodia y la importancia en estos asuntos de preservación digital, y es que los documentos de archivo digitales son específicos, complejos y además no pueden perder la custodia archivística, así lo expresa Daniel Flores, diciendo además que hay instituciones en las que la custodia archivística no se cumple, pues los documentos de archivo digitales están custodiados por el departamento de informática que no tiene esta función, pues como se los he mencionado, el área de TI no tiene perfil para custodiar los documentos de archivo siguiendo los principios archivísticos. Ahora, lo más preocupante es que esto está materializándose y expandiéndose en todas las instituciones y casi que los archivistas estamos dejándonos a un lado, preocupándonos por el enfoque análogo, que sigue siendo una preocupación, pero que ese otro espacio que tenemos frente a lo digital, pues no lo estamos comprendiendo como tal y sigue siendo la responsabilidad tratándose de documentos electrónicos de archivo. Ahora, frente al tema de las estrategias de preservación digital, frente a las estrategias y técnicas de preservación digital, importante aquí aclarar varias cosas. Hay muchas estrategias, hay muchas técnicas, pero cada una de ellas no se puede aplicar de forma individual, de forma exclusiva, sino que los archivos, los centros de administración documental, los departamentos de gestión documental las deben utilizar, deben analizar cuáles son las mejores estrategias que se deben aplicar para garantizar la continuidad digital, y obviamente esto tiene que estar alineado con la política, el plan y el programa de preservación digital. ¿Qué se debe tener en cuenta para seleccionar varias estrategias de preservación digital? Que es básicamente lo que se tiene que hacer, es decir, seleccionar varias, no una sola. Primero, cuáles son los formatos en los cuales están los objetos digitales, los documentos electrónicos de archivo. ¿Cuál es el modelo de autenticidad e integridad del sistema? ¿Cuáles son los requisitos o los lineamientos en términos de propiedad intelectual de la información que se está custodiando? ¿Cuál es el uso previsto de los documentos en razón del análisis de las funciones y de los cuadros de clasificación documental? ¿Cuál es la capacidad técnica, tecnológica y de recursos que tiene la institución? Y analizar y realizar un proceso claro de vigilancia tecnológica que permita establecer cuál es la evolución de la tecnología que estamos utilizando y cuáles de esas tecnologías nos van ofreciendo nuevas alternativas o estrategias que hoy existen. Reitero, aquí no se trata de escoger un único método para una institución,
sino de emplear una combinación de varias estrategias en función del contenido del formato del documento, de la capacidad institucional y de las necesidades previstas para acceder y consultar los documentos digitales en el futuro. Como lo están viendo aquí en el gráfico, Jordi Serra, en la conservación de los documentos electrónicos, plantea que hay dos aspectos primordiales que debemos tratar: el contenido y el continente. El contenido nos referimos a cómo garantizamos que los documentos se mantengan accesibles y comprensibles para quien debe acceder a esos documentos. Y el continente nos referimos a cómo definir un espacio seguro, un contenedor en el cual albergar y custodiar los documentos, de controlar el acceso y garantizar la disponibilidad en caso de que se produzca cualquier incidencia técnica o algún desastre. Miren entonces que en relación con las estrategias de preservación digital tenemos varias. Una que está relacionada con estrategias que no modifiquen el código fuente de los sistemas o de los softwares, y otros que sí implican la modificación del código fuente. Frente a la estrategia de preservación que no modifica el código fuente, pues la única estrategia que tenemos es la conservación de la tecnología. Miren que la preservación de la tecnología consiste en conservar y mantener los programas y equipos informáticos originales sin ningún tipo de migración o de emulación o una estrategia que implique modificar drásticamente los sistemas. Se trata entonces de la medida más básica, pero también a veces la más importante para preservar los documentos electrónicos de archivo si no se ha aplicado ninguna estrategia. Por ejemplo, tenemos que una estrategia de preservación de la tecnología es mantener las antiguas unidades de disco que acepten disquetes de un tamaño que ya no es aceptado por los equipos actuales, o mantener los programas informáticos caducos para usarlos con los materiales del patrimonio, o mantener los sistemas operativos antiguos para los programas que no funcionan con las plataformas actuales. Esta estrategia tiene unas ventajas y unas dificultades. Pues dentro de las ventajas tenemos que la presentación de los objetos digitales con sus equipos y programas digitales originalmente previstos garantiza la presentación de la totalidad de los elementos y las funciones originales, es decir, ahí no tenemos que cambiar nada, los documentos se siguen visualizando en su estado original. Proporciona un periodo de tiempo en el que pueden crearse e implementarse otras estrategias, y secundariamente la documentación de los equipos y programas informáticos que deben ser conservados puede llevar a un mejor conocimiento de los fondos y de las dependencias, lo cual es probable que sea una información útil para planificar e implementar otras estrategias. Pero obviamente esta estrategia, que es la más básica, pues tiene varias dificultades, inconvenientes y riesgos. La primera es que es muy poco probable que se consiga mantener el equipo a largo plazo debido a la disponibilidad cada vez menor de piezas y conocimientos especializados. Entonces, pensemos, por ejemplo, en los archivos audiovisuales. Entenderán ustedes que o han visto o se han dado cuenta quizá en sus archivos o en sus instituciones o en sus unidades de información que, por ejemplo, tienen almacenados cassettes y necesitan los equipos de reproducción para poder reproducir los VHS o Betacams, pero conseguir que esa tecnología, es decir, que los VHS, que los Betacams, que estos medios de reproducción se mantengan en el tiempo, pues es muy difícil porque estos se van dañando y ya no hay conocimientos ni personas especializadas que logren garantizar que esos equipos se mantengan, y además la tecnología va cambiando y en razón de su almacenamiento, en razón de su rapidez, en razón de su eficiencia, de su productividad, y mantener y conservar esa tecnología pues no va a ser nada viable para nuestras instituciones. Ahora, incluso con una gestión activa, el intervalo de tiempo de acceso utilizando esta estrategia puede ser de solo 5 a 10 años. Incluso vemos que ahora la tecnología cambia en un periodo de tiempo mucho menor, por lo tanto el formato original pierde vigencia. Requiere además que la gestión y el mantenimiento de una gran variedad de equipos y programas informáticos se tenga que mantener junto con los manuales y licencias, lo que puede ser muy difícil y también costoso. Y puede suceder que en el tiempo pues no exista ni la pericia ni la asistencia técnica necesarias. Ahora,
Frente a las otras estrategias de preservación que sí implican la modificación del código fuente, pues tenemos las estrategias asociadas con el contenido y las estrategias asociadas con el continente. La primera o la estrategia esencial que implica la modificación del código fuente asociado al contenido es la migración. La migración tiene como objetivo principal la conversión del documento creado en un determinado entorno y codificado en un determinado formato a otro formato para que funcione en una plataforma informática actual y estandarizada. La idea principal es que los documentos digitales deben ser accesibles a partir de los sistemas informáticos existentes en cada momento, lo que implica una migración periódica a formatos comprensibles por los sistemas informáticos vigentes. La migración es quizá la estrategia más utilizada actualmente porque es un proceso informático que ha sido experimentado y que es versátil. Por ejemplo, en España se reguló la migración, la estrategia de migración a efectos de preservación a largo plazo para que los documentos de archivo resultantes de ese proceso de migración tengan el mismo valor que el documento original bajo el concepto de copia auténtica. La migración entonces consiste en transferir materiales digitales de una generación de un equipo o un programa informático a otra, distinta del refreshing o del refrescamiento de soportes, que es otra estrategia que mantiene el flujo de datos transfiriéndolos de un soporte a otro. La migración entonces supone la transformación de la forma lógica de un objeto digital de modo que el objeto conceptual pueda ser restituido o presentado por nuevos equipos o programas. Como ven allí, hay varias estrategias que pueden ser consideradas una forma de migración y que difieren en el momento en que se produce la transformación y en los tipos de objetos transformados. El método de migración más propuesto, más recomendable, consiste en transformar de manera permanente un formato lógico en otro, de acuerdo con los cambios tecnológicos, de manera que todos los objetos migrados puedan ser presentados con la tecnología vigente. Entonces tenemos varios ejemplos. Las colecciones o fondos de materiales heterogéneos en sus archivos, en las bibliotecas, en formatos bien definidos, como las colecciones de imágenes, probablemente sean adecuadas para la transformación de formatos que garanticen la preservación a largo plazo. O por ejemplo, una estrategia que vemos que continuamente se está utilizando es la migración de los documentos de un sistema de almacenamiento a otro, por ejemplo de Google Drive a OneDrive, o la migración de un software de gestión documental a otro, sobre todo en instituciones públicas en la que continuamente hay cambios de gobierno y dependiendo de la persona que llegue, del líder que llegue, pues decide cambiar o no un software de gestión documental y obviamente pues hay que migrar tanto el contenido como el continente, aunque la migración pues está enfocada obviamente en la migración de contenidos. Dentro de las ventajas de la migración es que existen procedimientos de migración sencillos, ya experimentados para algunos formatos y que las migraciones realizadas en respuesta a los cambios de tecnología permiten comparar los objetos que se han hecho migrar porque casi que esta acción se hace en un solo momento. Y si la migración ha funcionado bien, pues los usuarios pueden esperar que el material sea presentado con la tecnología en uso sin necesidad de equipos o programas informáticos especiales. Dentro de las inconvenientes, dificultades, riesgos, aunque parezca que funciona la migración, la transformación de la codificación lógica puede comprometer la integridad o los elementos esenciales del material. Los objetos, además, tendrán que ser transformados periódicamente para mantenerse al ritmo de la tecnología, generando así un costo para las instituciones bastante alto, porque las migraciones a gran escala requieren efectuar un análisis detallado de las estructuras de los datos, establecer reglas para controlar la transformación, escribir programas para la codificación de los datos y un extenso control de calidad y de depuración. Jordi Serra establece que migrar es una tarea cara, costosa, laboriosa y lenta que requiere numerosos recursos materiales y humanos porque no solamente es la estrategia o la actividad o la acción de migrar de un estado a otro, sino que hay que realizar un proceso de control de calidad riguroso que implica una intervención humana para poder determinar que sí se haya migrado todo y bajo las estructuras lógicas que tienen cada uno de los documentos.
Importante también que ustedes tengan en cuenta que la migración afecta siempre al total de los documentos digitales que el archivo conserva en cada formato obsoleto. Es decir, toda migración implica un aumento del número de documentos que hay que migrar, con lo que el costo de la migración crece con el incremento de los fondos de archivo. Y siempre hay pérdida de información. Por más que todo se migró bajo las estructuras lógicas, siempre hay una pérdida de información en la migración. Existen entonces varias estrategias de migración, cada una de ellas adaptada a un determinado tipo de documento digital. Tenemos la conversión puntual por cambio de medio, que pretende subsanar la obsolescencia física y consiste en un recopiado periódico de los documentos digitales a soportes más estables. La situación más extrema de migración incluye la impresión en papel o microfilmación de los documentos electrónicos, con el fin de conservar el contenido del documento original a una costa de perder todas sus funcionalidades. Recordemos que el soporte papel e incluso la microfilmación son los soportes que mayor perdurabilidad y durabilidad en el tiempo han demostrado. Una estrategia de migración es pasarlos a este tipo de soportes, pero esto va a implicar que la estructura original de los documentos electrónicos de archivo se pierda. La otra estrategia de migración es la conversión continua o sucesiva, que se basa en utilizar la funcionalidad de la mayoría de los programas comerciales que permiten leer documentos creados con versiones anteriores de una misma familia de software para convertirlos a la versión actual. Esta estrategia, el ejemplo más claro, pues es Microsoft Office, en el cual se pueden guardar formatos de Word o de Excel, bueno, el paquete de Office en diferentes versiones, y lo ideal aquí es guardar en una migración viejita, en una migración antigua, porque se va a permitir que con versiones nuevas el documento se pueda leer tranquilamente. Otra estrategia asociada a la migración es la conversión a formatos estándar, que se refiere a la migración del documento original a un nuevo formato neutral o estandarizado con una mayor duración prevista. Entonces la migración que hacemos de documentos, por ejemplo, a PDF-A, que es el formato abierto y estandarizado que va a garantizar, o es uno de los recomendados para garantizar la preservación a largo plazo. Y la conversión a partir de demanda, que migra en función de una petición previa y siempre a partir del formato original en lugar de migrar a partir del formato generado por la última migración. De este modo se evita que se acumulen modificaciones no deseadas a lo largo de varios ciclos de migración, a la vez que se racionaliza su costo. La otra estrategia que tenemos modificando el código fuente, que está relacionada con el continente, es la emulación. Y dentro de la emulación pues tenemos también dos subdivisiones: la emulación relacionada con los documentos y la emulación relacionada con los sistemas. Aquí, aunque estemos hablando de documentos como una estrategia de migración relacionada con el continente, nos referimos específicamente a los contenedores, y ya lo vamos a ver como una estrategia de preservación, que es básicamente encapsulamiento o la encapsulación. El encapsulamiento es una manera amplia utilizada de vincular los datos y su medio de acceso, de preferencia en una clase de envoltorio que los describe en forma comprensible por muy diversas tecnologías, por ejemplo, un documento XML. A menudo no es práctico ni necesario encapsular los medios de acceso utilizados, es decir, los programas y equipos informáticos, porque el encapsulamiento o la encapsulación es una estrategia que los documentos electrónicos de archivo, junto con los elementos que hacen parte de él para que sean declarados como tal, se convierten en un paquete que debe ser encapsulado. El encapsulamiento representa entonces una estrategia que encapsula en un mismo contenedor una serie de elementos del entorno tecnológico del documento junto con el documento original. La idea es documentar el entorno tecnológico del documento para que en el futuro se pueda desarrollar alguna herramienta para visualizarlo correctamente. Recordemos que cuando ustedes estaban viendo el módulo de sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo, vieron, analizaron y comprendieron la estructura lógica y física de un documento electrónico. Recordemos que un documento electrónico de archivo está o comprende mejor el software de creación, los medios de almacenamiento y reproducción, el formato,
el contenido, o sea, los datos propiamente dichos, los datos de identificación y autenticación, es decir, la firma digital y el estampado cronológico de tiempo, y los metadatos. Todo esto comprende un documento electrónico de archivo, es decir, lo vemos como un paquete. Al ser un paquete de información, pues una de las estrategias más recomendadas para la preservación a largo plazo es el encapsulamiento, que debe incluir justamente estos elementos. El modelo OISE, que lo vamos a ver más adelante, Open Archival Information System, describe la incorporación de objetos de datos y sus respectivos metadatos en paquetes de información de archivos. Los metadatos pueden ser incluidos directamente con el objeto archivado o asociados lógicamente a este dentro del sistema. Ahora lo vamos a ver de una forma más detallada. Dentro de las ventajas del encapsulamiento tenemos que proporciona información que permitirá encontrar o crear más fácilmente un medio de acceso y además que es una de las estrategias recomendadas dentro del modelo de referencia OISE. Ahora bien, para plantear una estrategia clara de encapsulamiento se deben tener unos requisitos específicos, básicamente el conocimiento detallado de los requisitos técnicos para el acceso, la conformación segura del paquete para que los datos y los metadatos no se separen, hay que mantener actualizados los metadatos que describen los medios de acceso y es muy aconsejable una capa autodescriptiva como una clase de envoltorio en lenguaje XML que en el futuro pues obviamente no requiera del uso de una tecnología para poder descifrar cómo acceder a ese paquete de información o a esos paquetes de información. El encapsulamiento es una de las estrategias más recomendadas para la preservación a largo plazo porque está incluida dentro del modelo OISE de preservación digital. El encapsulamiento entonces es una estrategia de preservación a largo plazo que, en virtud de lo que establecen algunos autores, particularmente Jordi Serra, se concentra dentro de una estrategia de emulación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de emulación? Nos referimos a que los sistemas informáticos del futuro tengan la capacidad de recuperar y procesar los datos originales como si se tratara del software original. La idea es recrear el entorno tecnológico original con tecnología actual sin necesidad de modificar o alterar el contenido original. Esto se ve mucho en los videojuegos, que realizan emulaciones de los videojuegos. Sin embargo, en el ámbito administrativo es muy difícil que, y particularmente pues en el ámbito archivístico, que se cree un emulador de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo. Entonces la emulación, en vez de adecuar el objeto digital a nuevos formatos, como lo hace la migración, busca crear un programa específico, un emulador o la creación de un entorno completo, incluidos el sistema operativo y el software, es decir, la virtualización, que posibiliten la ejecución o la virtualización del objeto digital tal como fue creado en su momento. La emulación parte de la premisa de que la única forma de poder recrear la apariencia y las funcionalidades originales de un documento electrónico es mediante el software con el que fue creado y que cualquier modificación del código original adultera esta apariencia y su funcionamiento. Dentro de las ventajas que tiene la emulación es que reproduce el documento original, incluyendo el aspecto del entorno digital, el aspecto del software, que no requiere un seguimiento continuado del formato del recurso, que ofrece una solución para objetos digitales complejos, ya que no hay que controlar cada tipo de formato y funcionalidad que contengan, porque el emulador justamente lo que hace es emular ese entorno tecnológico. Sin embargo, hay pocas experiencias reales, sobre todo en el ámbito administrativo, en los ámbitos institucionales. Se tendrá que actualizar los emuladores con cada cambio significativo de sistemas. La programación, el desarrollo de emuladores es complejo y requiere conocimientos especializados. Depende también de la predisposición de los ingenieros y de los informáticos en el futuro. Y un argumento en contra es que se necesitaría hacer esfuerzos de emulación para cada aplicación. Pero por otro lado, si la necesidad es reducida, sería exagerado invertir esfuerzos en la emulación de una plataforma o un sistema entero para un pequeño número de objetos. Finalmente, una de las estrategias que no está contemplada explícitamente como tal
pero que es básica y necesaria dentro de cualquier planeación y documentación de procesos asociados a la preservación digital, es la política de formatos. Un esquema de normalización de formatos dentro de las instituciones, asociado a formatos sobre todo que dentro de los análisis que se tienen sean formatos de preservación a largo plazo. Una posible solución entonces para evitar el uso de la migración como estrategia de preservación es establecer una normalización de formatos no solo para el archivo, no solo para la unidad de información, sino para las instituciones que generan los documentos. La definición de una política de formatos en fase de generación de los contenidos puede ayudar a minimizar la aplicación de técnicas de migración. Ahora, dependiendo también de las instituciones donde ustedes se encuentren, pues es necesario que ustedes realicen un análisis y un estudio de los formatos que se están utilizando dentro de la institución. Obviamente en instituciones muy grandes, en instituciones diversas, como por ejemplo una universidad, los formatos que se utilicen pues van a ser múltiples y van a ser heterogéneos. Pero lo ideal es que exista una política de formatos, de normalización de formatos que permita seleccionar aquellos de acuerdo con unas características. ¿Cuáles? La primera es la transparencia, que básicamente se refiere al grado en el que las especificaciones técnicas de los formatos son accesibles. Lo otro es que sean formatos abiertos, formatos en open access que no dependan de ningún patente, ni de derechos de autor, ni de ninguna institución. Justamente que estén independientes respecto a un determinado software y hardware, que además tengan interoperabilidad con otros formatos y entornos tecnológicos, que sean estables en el tiempo, que garanticen la integridad con versiones anteriores o posteriores, que sean de aceptación en el entorno en el que se encuentren las instituciones, que sean estandarizables y que las características de esos formatos se adecúen a las características del documento, del contenido del documento, para garantizar su calidad y su funcionalidad en relación con la resolución, la velocidad de reproducción y el tamaño de los archivos. Uno de los formatos estándar para la preservación a largo plazo es el formato PDFA, que fue aprobado en el 2005 como una norma ISO, la 19005. Pero hay otros formatos para la preservación a largo plazo y que también han sido estandarizados a nivel de norma ISO. Tenemos la ISO 26300, que normaliza el formato ODF para aplicaciones ofimáticas. Es un formato de archivo abierto y estándar para el almacenamiento de los documentos tales como hojas de cálculo, textos, gráficas y representaciones. La ISO 29500, que regula el Office Open XML, que es un formato también de archivo abierto y estándar, cuyas extensiones más comunes son .docx, .xlsx y .pptx. Se utiliza para representar y almacenar hojas de cálculo, gráficas, presentaciones y documentos de texto. Básicamente este formato contiene los datos basados en el lenguaje de marcado XML. Y el .tif, que es una iniciativa que se centra en la definición de una especificación de un formato TIFF de archivo, es sobre todo utilizado por instituciones audiovisuales para preservar sus imágenes digitales. En resumen, el concepto de cadena de custodia es un concepto bastante importante en nuestro ámbito archivístico, que se ha venido desconociendo y ha implicado que otros profesionales se ocupen de los documentos digitales. Es necesario que como archivistas nos ocupemos también de esos documentos digitales, porque son justamente documentos electrónicos de archivo. Asimismo, en relación con las estrategias y técnicas de preservación digital, lo más importante es combinar esas estrategias, combinar la migración con la política de formatos, la emulación con el encapsulamiento, es decir, no escoger solamente una estrategia de preservación.